Él es alumni de la universidad, él estudió Relaciones Internacionales y además es profesor también de la Universidad de los Hemisferios. Qué gusto poder estar con ustedes, Pablo, Sebas, muchísimas gracias por darse el tiempo, por atender este espacio y por querer compartir, por supuesto, esta información que es tan importante para todos. Bienvenidos, les doy el paso, vamos a iniciar con Pablo y pues bueno, que disfruten la charla. Buenos días, Majito, y a todas las personas que nos están escuchando. Sebas, igualmente, un gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco primero por el espacio, es un honor para mí como exalumno poder participar en este tema, creo que es relevante para todos, y también como docente, ya que tengo el privilegio de jugar en los dos equipos en ese sentido. Ok, mi ponencia relativa al tema que nos invita a todos el día de hoy está relacionada en primera instancia con realizar un análisis geopolítico de la influencia que ha tenido la expansión de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 en el mundo. Y esto tiene estrecha relación no solo con los términos económicos, jurídicos, políticos, sociales, sino con las relaciones que existen a nivel global a cargo de los actores más importantes en este tema, que sin duda pues, son los países, los estados como tal. Quiero hacer especial énfasis en la figura que todavía tiene el Estado nacional, no solo en las relaciones internacionales, en las relaciones con sus pares, sino en el combate a esta crisis y en la cotidianidad de la, de la política, no tanto doméstica como internacional. Sí. Comienzo diciendo que a mí me parece que la situación que vive el mundo actualmente no tiene precedentes. Por más parangones históricos que intentemos hacer, creo que nunca ha sucedido algo similar. El mundo nunca ha estado tan globalizado como hoy en día. Nunca se ha enfrentado a una crisis conjunta como hoy en día. Nunca hemos tenido la tecnología para intercomunicarnos, para manejar nuestras relaciones sociales y profesionales como hoy en día. Por tanto, todas las comparaciones con el pasado son válidas, pero ninguna lo explica todo. Yo quisiera comenzar diciendo eso. Una crisis global de esta envergadura requiere una respuesta global que infortunadamente, como hemos visto, no ha llegado todavía. Las respuestas frente a la crisis han sido parciales y han estado a cargo todavía, han estado en manos, mejor dicho, del Estado-Nación. ¿Sí? Cuando hay problemas en el mundo, vemos que todos le regresamos a ver otra vez al Estado. Entonces yo quiero hacer mucho énfasis en la centralidad de esta figura, que a finales del siglo pasado, pues pensamos que estaba desapareciendo, que estaba cambiando, ¿no? Todavía, los que estudiamos relaciones internacionales, nos acordamos de la tesis de Francis Fukuyama, del fin del hombre, el fin de la historia, lo que él llamaba el fin del hombre, y como el neoliberalismo había incluso trascendido esa frontera del Estado-Nación que nos limitaba para analizar el mundo como un conjunto universal. Y vemos que no es así. Frente a una emergencia de corte global muy similar a una guerra mundial o una catástrofe global, pues todos le regresamos a ver al Estado. El Estado todavía pone las reglas. Las relaciones entre Estados están definiendo todavía el futuro de la pandemia. Por tanto, el Estado no ha dejado de ser una figura central. También creo que hace falta una mirada un poquito más global de la problemática para no caer en lo que yo llamo fragmentación en el análisis de esta problemática. Yo creo que nos hace falta realizar una síntesis de todos los saberes que hemos acumulado hasta el día de hoy, la humanidad, la academia, me refiero, para comprender de manera global la situación del coronavirus en el mundo. Entonces, si es que recurrimos a razonamientos muy fragmentados, vamos a pensar que el coronavirus es un tema solamente médico o solamente de política pública o solamente de reacción gubernamental o de gobernabilidad. Y yo creo que esta crisis global requiere un análisis global mucho más sintético, ¿no? Más abarcativo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, creo que deberíamos considerar las primeras variables o las más importantes en términos de relaciones internacionales y ciencia política, como son los intereses
la influencia que tienen los estados en el sistema y, por supuesto, la dinámica del poder, ¿sí? ¿Quién tiene el poder de decisión? ¿Quién ha hecho y quién ha dejado de hacer? ¿Quién ha omitido sus acciones en materia del combate a la crisis? Por tanto, mi primera apreciación acerca de la influencia del coronavirus en la crisis global, en términos políticos y de relaciones internacionales, es que no es una crisis médica, es una crisis geopolítica. ¿Ya? Hay demasiados intereses de por medio, hay grandes presiones de parte de los estados centrales por manejar la crisis, por saber paliarla también y por evitar que la información que contravenga a esa función de combate a la crisis pues se disperse por el mundo. Entonces, el problema global representa amenazas globales para todos y reclama también respuestas globales. A propósito de la centralidad del Estado, voy a mencionar algunas acciones importantes que se han tomado a nivel internacional. Y es que pues, cada Estado-nación ha tenido que velar por su propio interés y ha tenido que defender su propia soberanía y su gestión sobre la crisis, ¿no? Lo ha hecho el Ecuador, lo ha hecho Colombia, lo han hecho los Estados Unidos, lo ha hecho Canadá. En Francia, a inicios de abril, se hizo un decomiso por orden del Estado, del presidente particularmente, se hizo un decomiso enorme de mascarillas en todo el país para evitar así que haya acaparación de estos insumos que sirven en términos técnicos para paliar la crisis. Entonces, es el Estado el que interviene, yo me refiero a eso. En el caso del Ecuador, pues el Estado es el que semaforiza y el que determina cuáles van a ser las reglas de juego para volver a la normalidad, ¿sí? La autoridad del Estado se ve presente, mientras que esa autoridad internacional de corte supranacional prácticamente ha dejado de existir, y eso llama la atención para nosotros, los que estudiamos relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque en Europa, la Unión Europea, pues, no actuó como esperábamos. No generemos juicios de valor todavía, no digamos que lo hizo bien o mal, solo no actuó como esperábamos, ¿sí? Cada Estado tuvo que velar por su propio bienestar y más bien la actitud fue de cerrar sus fronteras, de cuidar a su población, de interiorizar el problema y no de contribuir entre ellos para salir de él. Entonces eso me llama mucho la atención. Eso me hace pensar si es que la globalización se está viendo comprometida, ¿sí? Ese proceso, ¿no? Que los politólogos llamamos globalización, ese proceso de transnacionalizar nuestras redes de intercambio de información, de cultura, de conocimiento, de bienes y servicios, de producción y de consumo, pues se está viendo comprometido porque nos hemos visto obligados a cerrar nuestras fronteras, ¿no? A aislarnos del mundo. Y frente a esa globalización, yo veo que existen dos posturas bastante grandes, ¿no? Que se centralizan en analizar un dilema. El dilema del fortalecimiento del Estado, lo cual implica menos espacio para la colaboración supranacional, ¿sí? Un dilema, ¿me cuido a mí mismo o pienso en cuidar al mundo frente a esta amenaza que representa el coronavirus, ¿sí? Y para ello, para comprender este dilema, pues tengo que hacer un brevísimo análisis histórico que va más o menos por esta línea. Tenemos una figura defensora de los derechos democráticos, de la democracia liberal en el mundo, de la cooperación y de la participación entre estados, que son los Estados Unidos de Norteamérica, sin duda. Un actor muy importante, si es que no es el más importante. Una vez finalizada en la Primera Guerra Mundial, pues fueron los propios Estados Unidos los que propiciaron el espacio para que se cree la Sociedad de Naciones a partir de una propuesta propiamente norteamericana, ¿no? Digamos, de historia sabemos los 14 puntos. Wilson pues, propone la creación de un organismo que esté encima de las naciones y que precautele el bienestar y la paz en el mundo. Posteriormente finaliza la Segunda Guerra Mundial y son los mismos Estados Unidos los que proponen la creación de la ONU, un organismo todavía mucho más concreto, que tiene como principal objetivo en ese entonces impedir que se desate otro conflicto de las proporciones de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los Estados Unidos son los defensores de esta participación internacional, de este espacio de deliberación internacional que promueve valores democráticos y liberales. Y vemos que ahora esa figura de Estados Unidos frente a frente a la crisis, a esta nueva amenaza, pues se ha tornado diversa, ya no es así. Ahora son los Estados Unidos los principales propulsores del aislacionismo, si es que cabe el término, ¿no? De primero me cuido yo
y después pues veré qué pasa con el resto. Con una respuesta poco efectiva, muy demorada de parte del gobierno central de los Estados Unidos, eso hace que la perspectiva internacional cambie radicalmente. Entonces, es mi primera lectura. Este actor importantísimo, promotor de la democracia liberal, pues ahora actúa de otra manera. Por otro lado, tenemos el segundo actor, que sin duda es China, quien, pues, históricamente, más bien defendía esta bandera del gobierno central, sincrético, poco colaborativo, o colaborativo solamente con los miembros, con los partidarios de su ideología, y que ahora, por el contrario, pues, se extrapola al mundo, reconoce los errores que ha cometido, los pocos errores, entre comillas, que ha cometido frente al hecho de paliar la crisis del coronavirus, y ahora es el principal promotor de espacios internacionales de colaboración. Se ve auspiciado y auspicia a la Organización Mundial de la Salud, y más bien es el que se ve que tiene mayor voluntad de injerencia en asuntos, en cooperación humanitaria con los países, ¿no? China ya le ha colaborado a América Latina, a Europa. China está investigando, promociona mucho esa investigación que está realizando en pos de generar una vacuna frente al coronavirus. Entonces, hay un cambio de roles definitivamente ahí. Y eso, en términos sistemáticos, genera problemas, ¿sí? Este juego de roles está haciendo que comprendamos a las relaciones internacionales desde una perspectiva, primero, que cambiante, segundo, que incierta, y tercero, poco convencional, ¿sí? Nuestra visión del mundo y de las relaciones entre los principales actores en el mundo creo que están cambiando, ¿ya? Ok, hablemos, no me quiero alargar demasiado, pero hablemos de cuáles son las fortalezas y debilidades de estos dos bloques rápidamente. China ha manejado la información de la manera en la cual los regímenes totalitarios lo hacen. Es decir, los datos que tenemos de China, de sus contagiados, de su gestión, de sus fallecidos, son datos que pasan por un muy potente filtro estatal, ¿sí? En los regímenes totalitarios es más fácil controlar la información. Entonces, lo que recibimos de China pues está muy filtrado. Mientras que yo creo que los valores democráticos y liberales que defendieron los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo pasado, si no es que en todo el siglo pasado, pues le están jugando en contra, porque esa democracia liberal ha propiciado también que haya mayor crítica frente a su gestión. Las redes sociales son una invención de la globalización occidental. Entonces, el tener acceso a Twitter, a Facebook, el tener acceso a diversas, la opinión pública, nos juega un papel fundamental en la crítica al gobierno y a la gestión particularmente norteamericana. Entonces, esos valores que defendían los Estados Unidos están jugando un poquito en contra. Esto sumado a que en Estados Unidos tenemos elecciones ya en noviembre. Entonces, muchos sospechamos que detrás de la gestión, más que una operatividad práctica y eficiente, pues hay una voluntad política de por medio. Sí, entonces, estos factores creo que son fundamentales en el análisis de esa situación actual. Finalizo con el tema del rol de los organismos internacionales aquí. Y es que la OMS, pues, para los que la hemos estudiado un poquito más a fondo, no ha actuado como esperábamos tampoco, ¿sí? Vemos que la responsabilidad ha caído sobre los estados y que más bien la OMS, pues, no ha cumplido más que una tarea informativa en este tema, ¿sí? Unas recomendaciones técnicas muy a la ligera. Estamos asustados frente a la posibilidad de que el cuadro clínico de este virus esté cambiando el día de mañana, y si todo sale bien, pues tendremos una vacuna, pero lo más posible es que posteriormente la vacuna no sea efectiva en la mutación del virus, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la OMS debería cumplir una función más contingente, preventiva. Es imposible imputarle la responsabilidad completa a la OMS, no podemos decir que ellos no estaban preparados para una pandemia, pero esa es su función teórica y deberíamos haberla visto también en la práctica. ¿Hacia dónde veo el mundo desde mi perspectiva como internacionalista? Pues sucede que este cambio de roles en los dos principales actores
en materia geopolítica. Me voy a referir solamente a China y Estados Unidos porque hay otros actores subsidiarios, por supuesto, como siempre, pero refiriéndome solamente a los dos, pues yo creo que este cambio de roles está generando inestabilidad en el sistema y eso desencadena desequilibrio del sistema y podría causar un conflicto de escala global. Ya se habla en los medios de comunicación de una potencial guerra fría, una nueva guerra fría, lo cual es muy grave. Eh, y hago eco de las palabras de un autor que los internacionalistas, pues, del cual echamos mano todo el tiempo, que es Tucídides, y de esa teoría de la trampa de Tucídides. Hay un importante autor en Harvard que se llama Graham Allison, que se dedica a estudiar la política exterior del mundo, y hace constante referencia a esto de la trampa de Tucídides. Tucídides fue un historiador griego que estudió la guerra del Peloponeso, uno de los conflictos más importantes de toda la antigüedad. Y Tucídides le atribuye ese conflicto a la reacción que tuvo una potencia al verse amenazada por otra. Si me permiten, tengo aquí un extracto del texto de las palabras de Tucídides, refiriéndose a esta guerra, la del Peloponeso, cuando dice: fue el ascenso de Atenas y el temor que eso inculcó en Esparta lo que hizo que la guerra fuera inevitable. Cuando una potencia se ve amenazada por otra, pues lo más probable es que esa amenaza degenere un conflicto bélico. Y eso es lo que más me preocupa a mí. Si Estados Unidos ve amenazada su hegemonía, su rol de controlador del sistema, pues lo más probable es que reaccione de la peor manera frente a esa amenaza que podría constituirse en la figura de China. Concluyo mi presentación porque Sebastián les va a hablar un poquito más de los temas de las consecuencias de esta crisis global, especialmente enfocado en los temas de migración, ¿no? Concluyo mi intervención diciendo lo siguiente. Yo creo que todavía estamos a tiempo de realizar análisis un poquito más globales que nos permitan propiciar respuestas globales, ¿sí? Una de esas es la crisis la vuelta al análisis del Estado-Nación como figura central, la crisis de los organismos supranacionales y la función que todavía tienen las hegemonías de este mundo que creíamos que era multipolar, pero que yo veo polarizado completamente. La segunda es el pensamiento estratégico chino. Voy a hablar solo de China ahora. El pensamiento estratégico chino no es electoralista. Los chinos piensan a largo plazo y su estrategia frente a la intervención en el mundo a través de la cooperación internacional, de la ayuda humanitaria, es pensada a largo plazo. Yo veo que eso es favorable para China, mientras que Estados Unidos todavía, a pesar de que ha habido mucho consenso en materia de política exterior entre demócratas y liberales, siempre lo ha habido, creo que Estados Unidos y su gobierno central ahora está pensando solamente en una potencial reelección, y eso le juega en contra al que todavía consideramos en Occidente el policía del mundo. Eso es importante. Finalmente, ya yo creo que durante los últimos años del siglo pasado trabajamos muchísimo en pensar en un mundo internacionalizado, ¿no? La academia, las ciencias, las artes, incluso el desarrollo económico se centró en no considerar como centrada la figura del Estado y favorecer más bien procesos de integración, en su mayoría todos económicos, basados en esa democracia liberal de la que ya hablamos. Y eso hizo que el Estado pues, se vaya empequeñeciendo, ¿no? Vaya desapareciendo. Y pues ahora le estamos reclamando pues, mayor atención al Estado en cuestiones que a finales del siglo pasado ya casi no eran su responsabilidad. Entonces, sí, nos enfocamos en el hecho de que el Estado estuvo desapareciendo a finales del siglo pasado, pues ahora no le podemos echar la culpa de su falta de gestión, ¿sí? Si empequeñecemos al Estado, si disminuimos esa figura, si ya no la consideramos dentro del análisis político, social, económico, nacional e internacional, pues ahora no le podemos reclamar más atención porque el Estado no se va a volver a constituir de un día a otro. Entonces yo creo que todavía la ciencia política debería enfocarse en analizar, propiciar y darle mayor importancia a la figura del Estado, a los grados de gobernabilidad
a las formas de gobierno y a la política nacional para luego poderle pedir cuentas, ¿no? En ciencia política se habla de accountability, ¿cierto? O sea, exigir cuentas. Ok, pues yo le otorgo la soberanía al Estado. Si es así, pues él me debe responder efectivamente a esa soberanía. Pero si no existe ya la figura del Estado y si solamente me proyecto hacia organismos internacionales, entonces debería pedirles ese accountability a los organismos internacionales y a la cooperación internacional, ¿no? Y desechar la figura del Estado, cosa que no sucede hoy en día. Termino diciendo que en qué decanta toda esta crisis geopolítica, pues en diversos problemas, principalmente de índole económica, productiva y migratoria. Ojo con lo que digo, ¿sí? El mundo ve que hay un retroceso en términos migratorios y que los migrantes, por lo menos en términos de América Latina, están volviendo a su lugar de origen. Sucede lo mismo en Europa, sucede lo mismo en el Medio Oriente. Entonces, uno de los principales síntomas de esta gran crisis, pues es la migración desacelerada. Y Sebastián, que es el duro en este tema, ya les va a comentar al respecto. Creo que yo con eso me quedo y les agradezco mucho por su tiempo. Sebas, muchas gracias, Pablo, por esa amplia visión a nivel general, a nivel mundial, de cómo se están reaccionando y alineando las grandes potencias. Ahora vamos a coger como tema de análisis la migración como tal, el desarrollo y el tema de comercio. A partir de la Agenda 2030 de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, es el primer documento emitido por Naciones Unidas donde realmente junta migración y desarrollo. Pero antes de avanzar en detalle, vamos a hablar de unos pequeños conceptos migratorios para que en el desarrollo de esta charla sea más entendible. Por ejemplo, ¿qué es emigrante? Emigrante es desde la perspectiva del país de origen. Es cuando una persona parte de ese país y se desplaza hacia otro. Y este nuevo país se convierte como su país de destino o país receptor. En cambio, si vemos desde la visión del país de llegada o desde el país de receptor, se usa el término de inmigrante, que es el mismo desplazamiento de esa persona desde el país de origen hacia el país de llegada donde se puede establecer una nueva residencia. También vamos a topar el tema de flujos migratorios, que básicamente es el número de personas que se desplazan en un periodo determinado de un espacio geográfico a otro espacio geográfico. Una vez que hemos topado estos temas, me gustaría, como bien dijo Pablo, que la migración es uno de los temas que el COVID-19 ha puesto sobre la mesa para tratar en estos debates. Principalmente vamos a topar desde el aspecto de desarrollo económico. Si tomamos en cuenta al país de origen y al país receptor, tenemos que el emigrante, si hablamos desde el país de origen, genera primeramente remesas para este país de origen. El volumen de remesas para los países en vía de desarrollo es un volumen considerablemente alto. Y en algunas economías, especialmente las de Centroamérica, recibiendo los volúmenes de remesas desde los Estados Unidos, representa al menos 2 dígitos de su PIB. O sea, es un tema a considerar que lo vamos a desarrollar de una manera más elaborada en este siguiente espacio. Además, tenemos que ese emigrante genera unas nuevas habilidades, unos nuevos conocimientos en este país receptor, que luego los puede importar a su país de origen. Además, genera un capital y este capital puede ser invertido en el país de origen, sea en un nuevo negocio, se puede asociar con una empresa ya existente. Y por último, dependiendo del volumen de la comunidad, se genera un flujo comercial, porque esta comunidad comienza a demandar productos de su país de origen. Entonces comienza una relación comercial que en el principio se puede dar en un grado no muy alto, pero a medida que va pasando el tiempo se convierte en un flujo comercial que, según datos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, podría representar hasta el 3% del PIB. Un valor que también es muy considerable para hablar en los términos económicos. Ahora, como país receptor, tenemos que el inmigrante, en cambio, es una fortaleza principalmente para los países desarrollados,
dado que este trabajador es una mano de obra complementaria. ¿A qué me refiero? Citemos un ejemplo como es el tema de Canadá. Canadá, por ejemplo, tiene programas de trabajos temporales por 2 años. Principalmente Centroamérica se beneficia de esto, en donde cada provincia, dado que la provincia es quien acepta esta población migratoria por un periodo determinado, genera lo que es bienestar social, basado en salud y la contribución bien positiva dado el trabajo que realiza. Por ejemplo, en la provincia de Quebec se tiene este trabajo temporal para lo que es sus granjas agrícolas, en la provincia de Ontario para la agricultura. En otras provincias, por ejemplo, se ocupa la mano de obra para los servicios, porque la industria hotelera no tiene suficientes manos quienes ayude con todo lo que es la atención que se realiza en los hoteles. Entonces, también vemos que ese flujo migratorio para el país receptor, si es de una manera, si es de ese trabajador migratorio es complementario, se ve que se tiene grandes, grandes acoplaciones en la economía, genera un bienestar tanto a la economía del país receptor porque le permite generar más riqueza y a su vez al país de origen porque el intercambio de flujo económico que se había enunciado antes. Pero como bien lo dijo Pablo, vemos que la migración ha sufrido un retroceso cuando hablamos del COVID-19. ¿Y por qué se da ese retroceso? Porque los países comienzan a cerrar las fronteras una vez que el COVID comienza a convertirse en una pandemia, pasando de Asia a Europa, América del Norte y ahora América del Sur. Inclusive los países cierran fronteras a sus propios connacionales, que por diferentes motivos se encontraban en otro país y que poco a poco han podido regresar a sus países de origen. Entonces, el COVID-19 se ha visto como un proceso que ha hecho un retroceso en el proceso de flujos migratorios. Si analizamos los ODS, tenemos que en el ODS 17 específicamente, tenemos que los países se comprometen a realizar mejores procesos de migración y que esta migración sea de forma segura y mediante canales regulares. No hay que dejar de lado también que hay otro tipo de migración, que es la migración forzada, que se da por aquellos individuos que por sea un desastre natural, una guerra en su país, temas del índole político, se han visto desplazados hacia otro estado y que este estado les pueda recibir y garantizar los derechos que manda la Carta de Naciones Unidas, los derechos básicos, los derechos humanos. En este sentido, también hay que analizar que actualmente se tiene unas estadísticas, de acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones, bastante considerables en lo que es el tema de migratorio y de refugio. Por ejemplo, tenemos que actualmente la cantidad tenemos que hay 70.8 millones de personas desplazadas. Si hacemos una comparación con el volumen migratorio o comparando hacia el total de la población, alrededor de un 3%. En la última década ha subido entre el 3.2 al 3.5. Básicamente se podría decir que se ha mantenido constante en este sentido, pero de estos 70.8 millones, tenemos que al menos para el 2018, 2.3 millones fueron desplazados migratorios de una manera forzada. Tenemos que 25.9 millones de personas actualmente son refugiados y que 41.3 millones hay de desplazamientos internos. Entonces también hay que considerar estos aspectos que nos da el tema migratorio. Ahora, tomando esto, hemos visto que hay una desaceleración en términos económicos de todo el mundo. Se calcula que la región, de acuerdo a datos del Banco Interamericano del Desarrollo, para el año 2020 vamos a tener unos índices negativos en lo que respecta al PIB, lo cual pondría también en cierto peligro el tema de que
migrantes puedan alcanzar un grado de bienestar en estos nuevos países receptores. Existe un problema que citan estas organizaciones, es cuando el trabajador migratorio es sustituto a la mano de obra local. Ahí existe realmente un inconveniente, principalmente en los países en desarrollo, dado que tanto el trabajador local como el trabajador migrante van a competir por una misma fuente de empleo. Algunos, se está viendo que hay un proceso de regreso de las personas que han estado en temas migratorios a sus países de origen, principalmente en los países en vías de desarrollo, dado que las condiciones han disminuido. Hemos visto que los empleos han reducido, el subempleo ha aumentado, el desempleo ha aumentado. Se calcula que realmente las condiciones de pobreza podrían aumentar entre 1 a 2 dígitos dependiendo del país que se analice, lo cual realmente genera un retroceso. Si se compara, vamos a tener un retroceso de al menos 2 décadas en estos índices, dado el impacto que ha tenido el COVID-19 sobre las economías a nivel mundial. Ha sido un impacto que hemos visto hasta la misma caída de los commodities o de las materias primas, que también afecta a los países en desarrollo, dado que una de sus principales fuentes de ingreso es de la exportación de estos productos. Hace pocas semanas vimos que inclusive el precio del barril del petróleo marcó negativo. Entonces, realmente es unos temas que preocupan. El precio del cobre ha bajado. El único mineral que ha mantenido su precio durante toda esta crisis y ha venido aumentando en los últimos años ha sido el oro. Vemos que existe esa, como bien lo citó Pablo, esa disputa que existe entre Estados Unidos y China. En ese sentido, vamos a ver cómo el dólar estadounidense se ha visto que ha tenido una apreciación versus la canasta de monedas, principalmente si se compara con países de un menor grado de desarrollo. La Unión Europea mantiene el euro porque son varias economías quienes sostienen esta divisa. Y otra divisa que hay que considerar es la divisa china. En este sentido, porque uno de los mayores tenedores de la deuda de Estados Unidos es precisamente China. Entonces vamos a tener ahí una dicotomía en el sentido de que China tampoco le puede dejar que se deprecie el dólar estadounidense, porque su deuda bajaría en el mercado y eso en términos económicos no le convendría a China. Entonces, si bien hay una disputa comercial, ahora hay una disputa por el tema del origen del COVID-19, también hay que analizar este otro aspecto que también influye en términos de política internacional, dado que China es uno de los mayores tenedores de la deuda externa de Estados Unidos. Además, si bien las patentes de los nuevos inventos son registradas en los Estados Unidos, de acuerdo a las estadísticas, pero el proceso productivo se lo hace en China. Entonces, tenemos que esa sincronía entre las dos economías tampoco puede ser destruida de tal manera. Tenemos que una integración económica no dicha, pero en términos de comercio se puede visualizar que también va a influenciar en estos aspectos. Hay que considerar las grandes proporciones que se tiene ahora. Si traemos a colación, hay un estudio del Banco Mundial donde compara la gripe española a principios del siglo XX con el término de vidas que se perdió, el impacto económico, y realmente tenemos que hay pirámides de un primer efecto, que es el que estamos teniendo en el COVID. Luego tendremos un proceso de descenso donde el COVID permita que de nuevo las economías comiencen a funcionar nuevamente. Y si no encontramos una vacuna, estaremos expuestos a una segunda curva donde nuevamente vamos a tener que afrontar
una crisis de la magnitud, esperemos que en menor grado de la que hemos tenido en este momento. Entonces también es bueno revisar la historia en ese sentido para ver cómo la economía tiene estos ciclos de subidas y bajadas y que el COVID-19 no vuelva a impactar de la manera que ha impactado en este momento. Si nos referimos también qué impacto va a dar este tema de la migración y el desarrollo, vamos a tener que más o menos 500.000 millones es lo que más o menos se mueve en remesas. Y de esto, más o menos, si hablamos que 100.000 millones serían lo que va a reducirse un 20%, vamos a tener un tema que va a impactar gravemente en las economías de los países de origen, porque una fuente de dinamismo económico, que son las remesas, no va a permitir mover el aparato interno, dado que ese menor flujo de remesas no va a permitir que las personas que reciben este dinero compren, adquieran productos de primera necesidad, paguen servicios básicos. Entonces también el dinamismo económico en estas economías se va a ver afectado. Además tenemos que los países vamos a pasar a un nuevo orden de accionar diario de las personas, en el sentido de que si tomamos de ejemplo el 9/11, cuando se cayeron las Torres Gemelas, la seguridad en los aeropuertos aumentaron. Los procesos de control de seguridad fueron mucho más severos para evitar cualquier problemas de seguridad en el futuro. Ahora vamos a tener problemas de bioseguridad a partir del COVID-19. Nos van a exigir exámenes de COVID-19 previos a tomar un avión, exámenes de COVID-19 al llegar a ese país de destino. Europa, por ejemplo, ya puso como ejemplo que para vuelos de mayor de 4 horas se debe de cambiar de ropa y de mascarilla de las que están usando a partir de las personas que tengan más de 6 años de edad. Los niños de 6 años o menos es un tema voluntario para los padres. Además, vamos a tener que hasta en el proceso de obtención de visas, los formularios van a generar nuevas preguntas. ¿Cómo fue el proceso del tema de si tiene o no tiene el COVID-19? Y si nos ponemos como ejemplo en la década de los 80, también eso sucedió con el VIH. El SIDA también, cuando comenzó la pandemia del SIDA, también ocasionó este tema en flujos migratorios que también comenzó, que luego fue superado, dado que ya luego se vio que las formas de contagio eran muy específicas. Pero para el COVID-19, dado que es una enfermedad que está en este momento en amplio estudio, todavía se tiene este modelo que el contagio, dado los protocolos que ha dado la OMS, es un contagio supremamente agresivo y de una forma muy, muy directa. Por eso las normas que se ha dado. Tenemos que los aparatos sociales de los países también han tenido que hacer un inmenso gasto de recursos para combatir esta pandemia. Entonces vemos que las economías también se han visto debilitadas en ese sentido. El comercio se ha visto afectado, dado que, por ejemplo, los insumos se han comenzado a quedarse con una falta de producción, dado que la mayoría de empresas han tenido que reducir su personal, sea por términos económicos o por términos de salud. No pueden estar el 100% de personas trabajando nuevamente. Vamos a estar afrontando una nueva realidad. Entonces, en este nuevo sentido, creo que el tema migratorio va a ser un puntal muy decidor, dado que si tomamos de ejemplo, las personas migrantes en algunas economías son las personas que están en las primeras posiciones de afrontar esta crisis. Si citamos un ejemplo, recién salió en Perú, que las personas que recogen los cadáveres, que actualmente Perú en ciertos sectores son personas migrantes, o en Estados Unidos las personas que atienden están en las cadenas de servicio de venta de alimentos, de productos de primera necesidad, son también migrantes. Entonces vemos que los migrantes también ayudan a este sostenimiento económico
y realmente deberíamos sentarnos a plantear si la Agenda 2030 que se dio en el marco de los ODS a este año va a ser cumplido o realmente tendríamos que replantearnos una nueva fecha. Además, los países deberíamos sentarnos nuevamente a hablar sobre los temas migratorios. El Pacto Mundial sobre Migración firmado a fines del 2018 fue un primer punto de partida, pero algunos países se negaron a firmar este. Entonces vemos al Foro Mundial, al Foro Global sobre Migración y Desarrollo, como ese puente que puede ser para los países signatarios y no signatarios. Además se suma a la sociedad civil, a los alcaldes y a los empresarios para realmente tratar este tema que puede dar, siendo de una manera muy bien manejada, resultados positivos tanto en crecimiento económico, en comercio y en temas migratorios, sobre todo para salvaguardar el bienestar de estas personas. Aquí concluyo mi presentación. Vamos a ver si tenemos preguntas de la audiencia para poder contemplar las debidas respuestas. Gracias, estimado Sebastián. Perdóname que yo tome la palabra nada más. Si en el caso de que existiese alguna pregunta, pues bienvenida sea. Si no, yo quisiera pasar a realizar breves conclusiones, más bien echando mano de tus palabras. Yo creo que tu intervención es muy bien acertada, conforme a lo que yo brevemente había mencionado, pues una de las áreas de estudio mayormente afectadas por la pandemia justamente será la migración, para bien y para mal, ¿no? Hablaste de ese mercado laboral a veces saturado. La migración es muy positiva cuando contribuye de manera complementaria a la producción, ¿no? Al sistema productivo de un estado de varios. Incluso esas dinámicas no tan naturales ya se han visto amenazadas por la pandemia, ¿no? El retorno de los migrantes de diversas nacionalidades a su país de origen es otro problema que sin duda, creo yo, hay que considerar para los cálculos políticos a futuro. Me gusta mucho también lo que mencionas de esa relación existente de dependencia entre China y Estados Unidos. El otro día uno de mis alumnos me preguntaba cuál es la principal diferencia entre la situación que vivió el mundo en la Guerra Fría y la situación actual. Es muy similar. ¿En qué se diferencian realmente? Y yo justamente hablaba del contexto, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos en la segunda mitad del siglo pasado, pues no dependían tanto uno del otro en términos productivos y comerciales como actualmente China depende de Estados Unidos y Estados Unidos de China. Entonces, lo que dices es muy acertado. Y yo estoy de acuerdo contigo en que es imposible que esa sincronía de esas dos economías se destruyan, o por lo menos que se destruya de inmediato. Pero lo que sí creo es que debemos considerar la posibilidad de que estos procesos históricos de cambio en el orden mundial, de grandes cambios en las oleadas migratorias, de cambios en los análisis políticos, tomen ahora más tiempo que antes. Explico brevemente esto. Nosotros nos acostumbramos en que en el siglo pasado los procesos políticos sean mucho más veloces, ¿no? Mucho más eficaces. El espacio temporal entre la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética fue de menos de 2 años. Menos de 2 años el muro de Berlín y se disolvió la Unión Soviética. Las guerras duraban mucho menos, ¿no? Hablábamos de una guerra, la Segunda Guerra Mundial fue larguísima porque duró 5 años. No concebimos una guerra que dure más de 5 años. La guerra más larga de la historia moderna de los Estados Unidos pues duró 15 o 12, la de Irak, incluso menos. Entonces nos acostumbramos a procesos muy acelerados. Y si hacemos un análisis histórico más exhaustivo, más grande, más global, nos daremos cuenta que más bien los procesos largos les ganan numéricamente a los cortos, ¿no? La caída del Imperio Romano en la antigüedad duró 300 años. El ascenso de España como imperio duró 100 años y su caída 100 años más. Entonces eran procesos muy largos. Cierto es que la modernidad, la aceleración de nuestras vidas, los medios de comunicación, las tecnologías de la comunicación han agilitado
han agilizado muchísimo nuestro desempeño, incluso han agilizado esos acontecimientos sociales, históricos, políticos. Pero no eliminemos la posibilidad de que los procesos históricos se vayan volviendo más lentos, más pausados, y que ese cambio global del que tanto estamos hablando a partir del coronavirus, pues dure unos años, ¿sí? Y hay autores que hablan de una crisis económica estadounidense que va durando más de 10 años, desde el 2008, ¿no? Que Estados Unidos no se recupera de lo que pasó con la burbuja inmobiliaria en el 2008. ¿Cuánto tardará el mundo en recuperarse de lo que está pasando ahora? Ya vemos consecuencias económicas, tú mencionas datos importantísimos. Pues, ok, ¿y qué pasará posteriormente? ¿En cuánto tiempo nos podremos estabilizar y volver a la normalidad, si es que cabe todavía la posibilidad de volver a algún tipo de normalidad? Porque yo creo que lo que se nos viene en los próximos días pues tendrá muy poco de normalidad. De hecho, debemos adaptarnos a una nueva concepción de lo que serán nuestras relaciones productivas, sociales, académicas, personales incluso. O sea, se vienen tiempos diferentes y ya está. Coincido, y con esto termino mi intervención, no quiero ser un agurero del mal, por favor, no me malinterpreten, pero yo sí coincido con esto de que debemos mirar hacia atrás para estar seguros de que ya hayamos o no pasado lo peor. Yo creo que no hemos pasado todavía lo peor. Sebastián citaba la gripe española, pues en efecto en el rebrote de la gripe española en su segunda etapa, a inicios del siglo pasado, fue cuando hubo más decesos. De hecho, el 70% de los decesos, cuento de la OMS, 70% de los decesos de la gripe española se llevaron a cabo en el rebrote. Entonces, lo peor está por venir. Mejor prepararnos y ser contingentes, ¿no? Mejor prevenir que ser reactivos frente a una realidad que quizá estemos negando actualmente. Lo importante de enfocarnos en el pasado, ver hacia atrás, no caer en lo que yo llamo el efecto neandertal. ¿Por qué los neandertales eran primitivos? Pues porque no consideraban el pasado. Un neandertal no sabía lo que era el ayer, no consideraban el ayer. Al momento que el ser humano le considera al neandertal como ayer y comienza a hacer historia, a reconocer el pasado, a recordar el pasado, pues en ese momento ya vemos focos de desarrollo reales en nuestra civilización, de la humanidad. No cometamos el error de no ver hacia atrás lo que ya ha pasado con la posibilidad de generar perspectiva y ver cómo actuar frente al futuro. Te cedo la palabra, Sebastián, para ver si tienes un comentario y si cerramos ahí. Gracias. Muchas gracias, Pablo. En temas súper rápidos, deberíamos los estados sentarnos a poder tratar de nuevamente el flujo migratorio a partir de esta nueva realidad. Abrir canales o abrir pasos para que aquellas personas que tengan algún inconveniente de no poder retornar a sus países de origen se facilite ese tema. Vamos a tener que también considerar este nuevo planteamiento económico. Vamos a tener que ver cómo se logra recuperar a las economías partiendo de esta nueva realidad de que no se puede maximizar los procesos a escala, dado que todavía las personas no se pueden reunir en gran número de estas. Entonces se debe ver la forma, tratar también de redireccionar las nuevas formas de convivir para que las economías, especialmente de los hogares, no se vean afectadas, dado que si hacemos un análisis solamente por las variables del PIB, que sería el gasto del gobierno, que el gasto del gobierno, dependiendo de la economía, va a ser menor. El consumo de los hogares va a ser menor. Una balanza comercial con índices menores y una inversión también menor. Vamos a tener por resultado un Producto Interno Bruto mucho menor. Entonces vamos a tener que sacar esa reinventiva que tiene el ser humano para ver nuevas formas de producción. La otra vez estaba leyendo un artículo, por ejemplo, Holanda produce más alimentos comparados que España, y cuyo espacio geográfico entre territorio, Holanda es mucho más pequeño, pero en cambio tiene una productividad mucho más alta. Entonces, debemos también nosotros, especialmente para el Ecuador, aumentar nuestro proceso productivo,
tenemos, por suerte, por seguridad alimentaria, podemos cubrir a la interna casa adentro, pero también deberíamos ver hacia afuera, dado que podríamos aprovechar nuestras condiciones geográficas para aumentar ese proceso productivo. Y más que eso, agradecer a la universidad por este tipo de iniciativas. Realmente estos espacios permiten lanzar ideas, confrontar ideas, juntar ideas para hablar temas que realmente afectan a la sociedad en su conjunto. Pablo, Sebastián, muchísimas gracias. Gracias por esta intervención y por esta información tan valiosa que nos han dado. Gracias también a las personas que se conectaron con nosotros en esta transmisión. Como tú lo dices, Sebastián, en realidad es súper importante que la universidad pueda promover y apoyar estas iniciativas, y desde alumni de la Universidad de los Hemisferios estamos realmente encantados de poder organizar este tipo de diálogos que además involucran a profesores y exalumnos de nuestra universidad, porque justamente queremos mostrarle al mundo eso, mostrarle la calidad de profesionales que tenemos, la calidad de exalumnos que tenemos, que en realidad, y me disculpan la emoción, todos son unos capos en lo que hacen. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, Pablo, Sebas, por el tiempo, a las personas que se conectaron, que interactuaron, recibimos buenos comentarios de este espacio. Y por supuesto, recordarles que estén pendientes de las redes sociales de la universidad y también de Alumni. Próximamente, el 4 de junio, tendremos un webinar más entre docente y exalumno en el que abordaremos un tema importantísimo, que es la reinvención de los negocios gastronómicos. Gracias por estar con nosotros, un abrazo para todos y que tengan una excelente jornada. Gracias, igualmente. Buen día. Gracias, un saludo a todos. Gracias. Hasta luego.